Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Crisol de Cultura en este sábado 16 de septiembre. Saludos cordiales, como siempre, a cuantos nos siguen a través de Internet, muy en particular para aquellos espectadores de Iberoamérica. Y bien, vamos a entrar en materia, que hoy nos va a ocupar un asunto especialmente interesante y atractivo. Hoy vamos a hablar de cine, y más en concreto de uno de los géneros míticos, verdaderamente míticos, generador de películas impresionantes, imprescindibles en la historia de este arte nueva del siglo XX. Hoy vamos a hablar, dígase ya, del western, de sus circunstancias, de sus orígenes, de su evolución, de su épica. Y a tal fin nos acompaña a mi derecha Emilio Saldaña, que ha de iluminarnos seguramente con la elucidación de las conductas morales de ese ambiente espeso y duro en la concepción clásica del western. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. ¿Digo bien? Sí, a ver si soy capaz de la elucidación. Estupendo. En todo caso, ve afinando la puntería de los conceptos y sus consecuencias, que ya ves que hoy es lo que toca. Y tengo a mi izquierda a una persona, a la persona perfectamente idónea para hablar de cine. Marcial Cantero Fernández, estudioso y crítico del cine, autor de varios libros de todo esto, entre los que destacan las biografías que dedicó a John Huston, Brian De Palma, Steven Spielberg y muy sobre todo la que escribió hace ya cosa de 20 años... 30 más bien. 30 más bien, bueno, pues ya está. Sobre Walter Hill, que además tiene la curiosidad añadida y singular de que fue la primera publicada en el mundo sobre este director norteamericano, que a su vez es también guionista y productor. Correcto. Marcial Cantero ya nos acompañó hace unos 3 meses, precisamente en el primer programa que dedicamos al cine. Bienvenido, Marcial, un placer esta nueva oportunidad de reunirnos para hablar de cine, y más en particular hoy del western. A ver, una pregunta desde una curiosidad previa, precisamente sobre Walter Hill, tu biografiado de cabecera, porque no sé en qué medida sería asimilable, se puede entender como director incluible en el western con sus títulos de Forajidos de leyenda y Jerónimo, una leyenda. Y ya directamente la pregunta que ha de situarnos en la conversación esencial del programa. ¿Qué tiene el western en sus orígenes que pueda tener para provocar tantas adhesiones, tanto entusiasmo, tantos afectos a través de tan variadas generaciones? Buenas noches. El western, se puede decir, es sinónimo de libertad y sinónimo, y no lo digo yo, de la epopeya. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del western históricamente, socialmente, y hasta incluso podríamos llegar al fondo de por qué dejó de ser importante y no dejó de serlo? El western lo que cuenta es la historia de el hombre a la conquista de la naturaleza, terrenos vírgenes. Es decir, porque a fin de cuentas la formación de los Estados Unidos, pensemos que son ciudadanos que llegan de todo el mundo, de diversas partes del mundo, con un bagaje cultural, con una historia detrás, ya de muchos siglos. Claro. Y Estados Unidos es un país virgen, es casi como el paraíso, el Edén. Toda esta gente tiene que reunirse, se reúne de hecho, no tienen prácticamente nada en común y encuentran que el modo de unirse es la conquista
de esa nueva tierra, la formación de un país en el que ellos van a establecer las leyes y que además, como no hay leyes, valga la redundancia, tienen que buscar algo, un sustento, es decir, cuál es la base que ellos establecen para su funcionamiento social. Es un libro, la Biblia. La Biblia, con sus conceptos, básicamente el bien y el mal. Este es el argumento base. Ahí ya vas a entrar tú. A ver. Para la creación del western, de esa conquista. Es la oportunidad que se le da al hombre con, digamos, 15 siglos de historia, por no decir más, para que de nuevo vuelva a empezar su historia. Una tierra nueva, todo por descubrir, y en el que lo importante es el individuo, el descubrimiento del paisaje y el individuo. No hay una sociedad establecida, por lo tanto, las leyes las va a marcar prácticamente el individuo, la unidad. Entonces es símbolo en ese sentido de libertad, de busca de, bueno, de esa vuelta al Edén, ¿no? De hecho, es famoso la cita que se hizo un crítico francés, André Bazin, que dijo que el western nace del encuentro entre una mitología y un medio de expresión, que es el cine, o sea, el mito del hombre libertario, de la conquista de las nuevas tierras, de la ley divina, es decir, de lo justo, de lo injusto, porque después está la otra parte, que es cuando la sociedad evoluciona, o mejor dicho, cuando el hombre se junta con otros, con sus semejantes, forma una sociedad. Al formar una sociedad surgen unas leyes que tú ya no controlas. Entonces, esto es un poco la mítica, para sentar un poco el tema, a lo mejor, de lo que es el género, ¿no? De lo que sería el western, las películas del oeste. Y viene a decir también que el arte propio de la epopeya es precisamente el western. El oeste, las películas del oeste, las películas de vaqueros. Sí, cuando era pequeño se llamaban las películas de vaqueros. De vaqueros, sí, se de vaqueros. dijo así, eso de western es una cosa muy... De vaqueros, bueno, sí, western es la asimilación muy americana, moderna, claro. Sí, pero eso es un poco, sí, efectivamente, y así debería ser. Películas del oeste y películas de vaqueros por extensión. Más coloquial, ¿no? Más coloquial. Yo, de todo lo que acabas de decir, con lo que estoy totalmente de acuerdo, estoy seguro que es lo fundamental, Emilio, también, es una reflexión un tanto ajena, un breve paréntesis al tema que nos ocupa, ¿no? Pero lo que acabas de decir tiene, para mí, una significación desde un punto de vista de reconocimiento filosófico y político importantísimo. Lo que acabas de decir es lo que justificaría, aunque claro, esto habría que establecer una tesis, en fin, y ya entraríamos por ahí, tú y yo seguramente, pero ¿por qué Estados Unidos es el país de la libertad? Porque es el emblema realmente de la democracia en el sentido absoluto, pleno, no las asimilaciones europeas, que esas son otra cosa que se queda así a medio camino. ¿Por qué lo son? Bueno, al margen de referencias filosóficas, otras, de autores unos y otros, pero yo creo que sí, es decir, dijiste algo, yo me quedé con esa frase de una manera particular, me parece muy notable y me parece muy de subrayarla. Acabas de decir, no tenían nada en común. Esto es muy importante, sobre todo para los pazguatos de turno, que buscan necesariamente tener algo en común para hacer algo necesariamente fecundo. Bueno, no es el caso. Es decir, no es el caso. Precisamente el no tener nada en común puede provocar un Eldorado, es decir, una tierra promisoria, una tierra y un futuro fecundo, ¿no? Bueno, ya dije el breve paréntesis, no sé si resultó más o menos. Sí, como breve no sé. No fue. Bueno, ustedes disculpen, ¿eh? Hombre, yo diría que sí que tenían cosas en común. No tenían, evidentemente, ni lengua en común, ni cultura, ni costumbres en común, pero sí que tenían el hecho de ser pobres, ser escapados de un sistema en el que no tenían futuro ninguno, ser los parias de Europa, perseguidos por motivos o religiosos, o simplemente la pobreza. En ese sentido, lo que los une es una voluntad de levantar algo completamente nuevo. Bueno, y algo de aventura, ¿no? Sí, pero yo creo que lo de aventura es una cosa, en fin, es ver lo que es digo, un forzamiento. Espíritu aventurero. Es decir, claro.
con las circunstancias previas que acabas de describir, yo creo que acaso sería insuficiente, precisamente para subrayarlo mejor, para hacerlo más notable. Yo creo que todo lo que dices es pertinentísimo y exacto en términos históricos, pero sin un cierto espíritu aventurero seguramente eso no se acomete, ¿no? No hubieran salido ya de Europa. Es claro, decir, a eso me refiero. Seguir en la pobreza de siempre, de sus padres y de sus antecesores, claro, y sin el futuro que nunca hubieran tenido, y dar el salto a lo desconocido y a la novedad. Claro, ahí sí que se necesita. Pero yo, no sé, aventura suena así como un poco de crucero, ¿no? No es el caso. Yo creo que la anotación de lo que quise subrayar... Sí. Yo diría que un afán desesperado de aventura. Claro, sí. Pero la epopeya común viene a ser la conquista del oeste, de las nuevas tierras. Pero ojo, lo que has dicho tiene la otra vertiente, que es cierto, evidentemente, todo lo que dices, pero piensa que es gente precisamente que viene, la mayoría de ellas viene de Europa, viene de una sociedad en la que por ser pobres son miserables, no tienen derecho a nada, no son nadie, y llegan a una tierra en la que clavas tu estaca, pones tu nombre y pasa a ser tuya, pasas a ser propietario. ¿Y quién ejerce la ley? No hay una sociedad establecida, unos jueces que digan, no, a ver, el noble no sé qué tiene derecho a esto, al otro. No, allí todos son iguales, todos llegan iguales. Entonces, y ahí empieza la épica y la grandeza del western, que el personaje, que es lo que existe principalmente en los westerns, que es el protagonista, el héroe, que es el que llamábamos nosotros, ¿no? El chico, claro, que es el que establece la justicia. Y entonces al malo había que darle, no se sometía a un juicio ni nada. Se queda con la chica, además. Evidentemente. Y se aplicaba la ley divina. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Has cometido un asesinato tal? Pum, un duelo. Procuraban darle el aspecto de que, bueno, es que entre lo que se intenta construir de nuevo es una sociedad bien hecha, es decir, escapar de la corrupta Europa y de unas leyes, una sociedad estamental que los tenían aplastados, significa, por contra, levantar una sociedad según la ley natural, y la ley natural es la ley de Dios. Exacto. Por tanto, la Biblia, pero la Biblia yo casi diría más bien el Antiguo Testamento que el Nuevo. Sí, exactamente, el Antiguo Testamento. Pues esa es la cuestión, y ahí es donde empieza la grandeza. Porque la tierra de las oportunidades es la oportunidad de hacerte a ti mismo a alguien cuando no eras nadie y has salido, pues eso, escapando de un... Pero sin las limitaciones de un sistema. Porque el problema está, de hecho, la decadencia, ¿cuándo se produce la decadencia en esta sociedad? En el momento que se empieza en este mundo, mejor dicho, que se empieza a crear una sociedad, empieza a formarse un pueblo, tienen el sheriff, pero el sheriff es para que elimine a los malos, pero una vez que los ha eliminado lo despachan. El ejemplo más claro lo tenemos en una película que todos conocemos, que es Solo ante el peligro. Solo ante el peligro, Gary Cooper es el sheriff y resulta que todo el mundo lo alaba y lo admira y lo porque consiguió detener, llevar a la cárcel al malvado que había en el pueblo, el que había cometido todas las tropelías, todos los crímenes. Pero entonces todo el mundo lo protegía, lo amparaba, qué bien hiciste, todos estamos contigo. Pero cuando se enteran de que ese malvado vuelve al pueblo a vengarse, pero al mismo tiempo que viene a vengarse, la gente empieza a pensar desde un punto de vista económico y dice, claro, pero eso nos va a traer que venga gente de fuera, que traigan dinero, que el pueblo se mueve. Entonces entran otro tipo de intereses. Y la moral del cálculo. Exacto, del dólar. Y entonces ahí es cuando lo dejan solo. No por sus valores, no por lo que ha hecho, sino porque entra en mayor consideración, se valora más el hecho de que va a traer dinero de por medio. Entonces ahí es donde está la corrupción de la propia sociedad, es decir, el estar sometido a ciertos condicionantes, que era de lo que ellos huían precisamente. Entonces el western clásico, el western empezó a decaer, el cine del oeste empezó a decaer cuando se establecen las ciudades. Todo empieza a ser ciudad, todo el mundo empieza a estar sometido al imperio de la ley, por así decir, y entonces ya no valen los duelos, porque si tienes un duelo te pueden meter en la cárcel, ya es la cosa más complicada, y bueno, podríamos hablar de muchas películas y muchas historias, y bueno, después básicamente
la grandeza, lo que decíamos de la grandeza del western, además es que es muy escueta, porque básicamente era un paisaje inmenso, porque los paisajes grandes e inmensos dan pie a la epopeya. La epopeya siempre es en espacios abiertos, ¿no? El drama es interior, siempre en espacios pequeños. Entonces, el gran espacio, el hombre, su caballo, era el que le permitía moverse, por eso mataban a uno, lo ahorcaban por robar un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo venía a ser la diferencia entre estar vivo o estar muerto, porque de poder desplazarte, eso. Y después estaban, bueno, el revólver, que era el que tenían, el elemento para defenderse, porque no olvidemos que era una tierra inmensa por descubrir, era todo virgen, allí no había nada, no se sabía lo que había indios, había... Es decir, es la oportunidad, repito, de volver al Edén, pero ya en el siglo XIX. Ojo, que eso no se da en ningún lugar del mundo. Y eso lo saben llevar muy bien los americanos al cine. Y esa es la idea que transmite. Y después el otro elemento, que es el que tengo yo aquí al lado, es el sombrero. Lo que define un poco define el western, pues es un poco el sombrero. Entonces he traído aquí, para que la gente lo vea, un sombrero, es el sombrero clásico americano, el Stetson, y que era el que definía un poco también las películas del oeste, que por cierto lo creó Stetson en el año 1865, pero la mayoría de los westerns, aunque sean anteriores, ya lo utilizan. Pero un sombrero como un sombrero del oeste, identifica ya perfectamente el espacio en el que nos estamos moviendo. Y además otra cosa, y con esto os paso la palabra, podéis pensar en cualquier otro, dentro del cine o dentro de la literatura, en cualquier otra modalidad. Podéis pensar en el romanticismo, la novela romántica, en el arte, lo que sea. El western es el único género genuinamente cinematográfico, hasta el punto que es busques lo que busques un drama, buscas una historia de amor, y encuentras siempre grandes novelas, grandes obras de teatro. Sin embargo, el western es genuinamente cinematográfico. No hay una novela que digas tú, la gran novela del oeste de tal. No, una novela del oeste nunca, por lo menos hasta ahora, y dudo que se pueda producir, ha igualado la grandeza que tiene en el cine una película. Sin embargo, tienes el Quijote, por ejemplo, es prácticamente imposible llevarlo al cine. Se puede llevar con muchos matices, pero no alcanza la grandeza literaria, no sé si me explico, que pueda tener otras modalidades. Por eso es el género cinematográfico por excelencia, y que ha dejado huella en todas los demás géneros, vamos, dentro del cine, sea ciencia ficción, sean películas de carreras de coches, motoristas, sea lo que sea. Todo tiene influencias en el western. Bueno, yo añadiría un elemento a tu retrato del vaquero completo, que es el pantalón vaquero. Bueno, por supuesto. Se llama así, no los jeans, que nosotros llamamos los pantalones vaqueros o los vaqueros. Simplemente los jeans son, bueno, ya solo por su nombre, indisociables de los vaqueros. Sí, ¿no? Que tenían que hacerlos para que resistiesen, claro, los trabajos eran duros pantalones de trabajo, de los mineros, del trabajo, efectivamente. Sí, Levis, pues eso, inventa un pantalón de trote, que diríamos, nunca mejor dicho, tratando de vaqueros. Sí, cierto, y es el elemento que realmente acaba. Porque lo del poncho de... No, el poncho es más mexicano, ya es, sí. Y aparte estaba pensando en Sin Perdón, en estas de... Sí, pero eso de ya es la degradación, fase. eso ya es la degradación del... No. Porque es que, a ver, eso es un poco también la mítica de lo que se crea del personaje, del primer héroe del oeste, ¿no? Como eran los héroes del oeste al principio, que después se han ido degradando. Y entonces... bueno, entre los personajes, actores del cine mudo que interpretaron muchos westerns, había dos, que uno se llamaba Bronco Billy Anderson, que llegó a hacer más de 500 westerns, y entonces le preguntaban, pero mira, siempre son las mismas historias, siempre son los mismos actores, y entonces le decía una frase que a mí me hace mucha gracia, decía que en las películas no se cambiaba el protagonista, se cambiaba el caballo. Y entonces eran prácticamente iguales. Y Tom Mix, que era, bueno, era el típico vaquero vestido impoluto, de blanco,
pues él dejó una frase que también mítica, que a mí me gustaría citar aquí, y es que es su filosofía respecto a la vida, ¿no? Respecto a la vida y lo que representaban las películas. Dice: he enseñado la sencilla filosofía que no me engañó jamás: permanecer limpio de cuerpo y de espíritu, no comer demasiado, dormir al aire libre, mantener mi forma física, respetar a las mujeres, disparar de frente, ser leal y proteger a los débiles frente a los malvados. Creo que esto define un poco el concepto de cine del oeste clásico, ¿no? Es un retrato moral, como diría aquí Manuel, con la invención añadida de lo de estar limpio, porque es impensable un vaquero impoluto. Eso es un invento cinematográfico, porque fuera de un platón no puede haber un vaquero vestido de blanco sin manchas. Eso, pues este iba de blanco, porque impecable en la película. Impecable, exactamente. ¿Tú te imaginas un vaquero de verdad es blanco? como Cary Grant, con la muerte en los talones. Eso es un poquito fantástico, pero lo demás sí que era realmente... Pero era la forma de diferenciarse del malo. El malo iba de negro siempre, ¿no? Normalmente iba de negro, entonces el blanco, el bueno iba de blanco, porque había que hacer una diferenciación también a nivel físico. Todavía no había voz, no había diálogos, y entonces, bueno, era todo muy visual, que es la parte básica, a fin de cuentas, del cine. Sí, además el simbolismo de lo que el negro se mantiene igual, ¿eh? En Johnny Guitar, los malos son todos en fin, negros, bueno, negros, quiero decir, de sombrero negro y yo creo la otra está ahí blanquísima esperando en el... Claro, es una referencia cromática Crawford, ¿no? Muy reconocible, ¿no? Que llega muy... bueno, yo por volver, porque hace ya un muy buen rato que dijiste algo que a mí me interesa, quiero decir, tengo especial interés en subrayar, porque es cierto, dijiste, dirigiéndote a Emilio, que todo lo que decía, que tenía razón en lo que decía. Es que Emilio suele tener razón. Bueno, en fin. Bueno, yo no sé, esto es, no lo voy a poner en duda. Emilio suele tener razón. Bueno, pero en fin, al margen dicho esto, entre broma y veras, pues vamos a ver, yo creo que todo lo que acabas de decir, todo lo que estamos comentando así en líneas muy generales, yo creo que tendría, por ejemplo, que ver con un cierto corolario de curiosidad hace ya muchos años con la película La Diligencia, que era nada menos que es del año 39, con un John Ford naturalmente muy joven y un John Wayne que yo creo que acababa de nacer. Bueno, de nacer para la adolescencia, quiero decir, por lo menos, ¿no? Creo que ya conocía a Mae West, o sea que no sería tan recién nacido. Bueno, por cierto, ya que la citas, de Mae West, bueno, vamos a ver, Mae West, en fin, de Mae West conviene ahora, en efecto, esa fuerza de la naturaleza, incluyendo una inteligencia soberbia y un léxico agudo, irónico, punzante, con frases que yo creo que más o menos todos conocemos y que cuando menos hoy no vamos a reproducir, porque no es lo que toca, ¿no? No es lo que toca. Pero La Diligencia, iba a decir que desde el punto de vista cultural, histórico y estético, resulta que es declarada de interés significativo y fundamental en la historia de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso. Correcto. Es decir, esto yo creo que es, por eso decía, un corolario magnífico de todo lo que estamos diciendo. La Diligencia aparece con esa conclusión, nada menos que cultural, histórica y estéticamente. Es que era eso. O sea, véase La Diligencia y se tendrá claro todo cuanto estamos comentando, ¿no? Bueno, igual que en Solo ante el peligro, que citada hace un rato, claro, es verdad, es decir, la soledad, esa soledad que dije yo, no recuerdo exactamente cómo dije, pero en todo caso, una moral interesada, ¿no? La moral del dólar. En efecto, ¿no? Entonces, esa moral mezquina, ¿no? Y traidora, además, porque, en fin... Sí, pero es la moral del futuro, porque es la moral civilizada. Ah, ya. La otra es la moral utópica del hombre natural, del salvaje, en sus versiones emersonianas o de Thoreau, o de quien sea, ¿no? Que tiene un límite, pero evidentemente, tiene un límite en el tiempo y todo. Claro, pero brilla un momento y luego... Sí, pero iba yo a decir que el personaje de Gary Cooper,
cuanta más soledad y cuanta más tensión hay en la película, en la espera, digamos que más significativa, más grande, más plena es la lectura moral de todo eso. Es decir, creo yo, es decir, llega la película va tomando consistencia en un crescendo, ¿no?, en el que la talla moral que representa a Gary Cooper es incuestionable. A mí hay un aspecto que me gusta mucho de esa película, que le da una calidad, ¿no?, que otras no tienen, y es que el héroe pasa miedo. Es decir, no son estos seres un poco inhumanos de una pieza que nunca tuercen el gesto, que son como robots. Es una persona. Sin embargo, sí es cierto todo eso, por supuesto, pero es una película que tiene otra significación. Históricamente exacta, no al 100%, pero se viene a decir desde siempre que representa un poco también el macartismo, la caza de brujas, es decir, cuando se meten en el... Bueno, es hija de su época, claro. Exactamente, claro, cuando... Es cierto, pues deberíamos decir cómo se llama en inglés, porque a lo mejor los que nos están viendo, si nos ve alguien... Son ante el peligro, High Noon. ¿Te acuerdas que ya la otra vez hablamos de la dificultad del mediodía? Sí, claro. sí. Entonces a lo mejor de vez en cuando hay que decirlo. Bueno, y decir que es del año 52, 1952, Perdona, y de Fred Zinnemann. Sí. No, bueno, hablabas del macartismo. Sí, eso es un poco... Yo creo que es hijo de su época, claro. Sí, la consecución de eso, la persecución, es una forma de contar, pues como uno que es distinto lo arrinconan por sus ideas, y después también, históricamente, tiene una importancia para los amantes del western que es fundamental, y es que uno de los grandes directores de la historia del cine y del western en particular, que es Howard Hawks, cuando la vio, pues sintió una verdadera repulsa hacia la película, porque él no podía admitir, como gran americano, que al final de la película Gary Cooper coja la insignia de sheriff que representa la ley, la justicia, y la tire allí en el polvo, ¿no? Sí, ese es el macartismo. Exactamente. Entonces, al tirar al polvo, eso le molestó mucho a él. Y tuvo como consecuencia que él hiciese uno de los grandes westerns de la historia del cine, que es Río Bravo. Río Bravo, él lo cuenta, que nace a partir de eso. Sí, para contar del héroe, el para sheriff, contrarrestar de una pieza como era John Wayne, siempre tal, y consiguió uno de los grandes westerns de la historia del cine y una de las grandes películas de la historia del cine. De hecho, no sé si creo que no lo hemos comentado aquí, el Tarantino, un director que todo el mundo conoce, contaba, ahora ya no cuenta porque ahora ya va un poco de divo, ¿no? Pero él contaba en sus primeros años que cuando conocía a una chica, para saber si su relación podría ir hacia adelante, podría ir bien y tal, la llevaba a su casa y entonces le proyectaba Río Bravo. Ese su siempre es comprometido. Se supone que es el su de él, la casa de él. Sí, bueno, pero él le proyectaba Río Bravo. Pero algo de confianza tendrían cuando la chica se iba a su casa, ya algo tendrían de confianza. Claro, para pasar a la segunda fase, a lo mejor que le ponía... sería encuentros en la tercera fase, por así decir. Y le proyectaba la película, y entonces, en función de la reacción que ella tenía ante la película... ¿Se veía un futuro o no? O no. Decía pues nuestra relación tiene futuro o no lo tiene. Está bien. Y respecto a lo que decías antes de la diligencia, es que la diligencia históricamente es importantísima, porque es unánimemente reconocida como la película que le dio al western la categoría de gran género. Claro. Hasta ese momento el western era, bueno, era un entretenimiento, un poco lo que decíamos antes, el vaquero bueno. Esa palabra entretenimiento creo que es exactísima. Pues es la que definió, le dio la mayoría de edad, por así decir, al western. De hecho, en el cine mudo, al principio, las escenificaciones en el oeste, con el malo, la chica atada en la vía del tren y tal, eran parte del cine cómico. Justo, estaba pensando yo en Charlotte. En el malo con los bigotes, en Charlotte de otra manera, claro. Sí. Pues ese es un poco el concepto. Y después, claro, que también el cine mudo procliviza eso, ¿no? El cine mudo está muy ligado a sus orígenes al humor. Claro, procliviza eso. Tiene su explicación. Sí, claro. Porque
como tú tienes que hacer un gag visual, es decir, visualmente, no podías desarrollar un drama. No, y además porque nació en las barracas de feria, era un espectáculo populachero, diríamos, al principio del todo. Claro. Entonces, claro, eso está ligado a géneros muy básicos, el humor físico, que diríamos nosotros, y no sé, y lo fantástico, así asombroso, tipo Méliès. Esos son los orígenes. De todos modos, las películas de Charlotte, algunas de ellas, Luces de la ciudad, por ejemplo. No, luego eso evoluciona muchísimo, después, claro. Pero vamos, yo me refiero al principio del va todo. teniendo unos tintes de, no diré dramáticos, ¿no?, pero sí un poco lacrimógenos, ¿no? Es sobre todo cuando se junta un poco con la voluntad de hacer teatro, de trasladar el teatro al cine, y a partir de ahí entra una especie de germen que lo hace evolucionar, una dirección que en principio no estaba pensada. Claro, por cierto, haremos más programas de cine, también comercial, si se deja, por supuesto. Y desde luego, pero desde luego ese comentario que acabas de hacer respecto a la procedencia de teatro es importantísima, porque la evolución del cine a través del teatro, eso se vio durante un periodo muy largo de tiempo. Algunos actores se quedaron ya provenientes del cine mudo porque tenían dificultades, pero no hay que olvidar que Hitchcock, por ejemplo, parte del cine mudo. Indudablemente. Es decir, Sí. Pero bueno, ya es un cine mudo más adelantado. Sí, digamos, por supuesto, claro, sí, pero aún así parte del cine mudo, ¿no? Pero el cine en sus orígenes básicamente era dos cosas. Una, teatro filmado, es decir, claro, iban a los teatros y de hecho la gente hacía representaciones teatrales, estaban ahí, no existía... se filmaba, los planos secuencia, no existían primeros planos, no estaba la cámara fija. La cámara fija, actuaban como si estuvieran en el teatro. La sustitución de un espectador. Claro. Estoy aquí sentado mirando, la cámara está en mi lugar. Claro, exactamente. Y después estaba la grabación de las cámaras que llevaban a la vida diaria, incluso los llevaban a África, grababan cosas que te sorprendían. Diríamos, documental, ¿no? Exacto. Era lo que es cuando el documental... Los obreros saliendo de la fábrica, la llegada del tren... Exactamente. Entonces después, en el momento que aparece gente... Bueno, algunos valiosísimos de esos, ¿eh? Sí, no como desde el punto de vista documental, desde el punto de vista documental, interesantísimos. Es que estaban haciendo, era un género. Claro, es que hay que pensar una cosa que a veces nos olvidamos. El cine tiene poco más de 100 años, ¿eh? Claro, sí. No, comparémoslo con la literatura. Era un medio comparémoslo con la música. Acabo de decir yo. Comparemos con cualquier arte. Es decir, el arte del están siglo pañales. XX, ¿no? Es que están pañales totalmente. Claro, por supuesto. Entonces todavía se siguen creando, y además la evolución que ha tenido en 100 años, es que ¿qué género consiguió evolucionar? Sea el que sea. Con esta rapidez. De hecho, podemos verlo ahora en las películas actuales, que aunque sean muy malas, perfectamente, y lo comentábamos creo que en el anterior programa, si consiguiésemos viajar en el tiempo, grabar un documental, el Parque Jurásico, la película Parque Jurásico, llevarla a principios del siglo XX, proyectárselo, la gente se creería que había esos dinosaurios y que había sido con la cámara a filmarlo. Como los primeros que vieron llegar el tren así grabado el frontal, escaparon del cine. Escapaban porque se creían que los iba a atropellar, los iba a arrollar, efectivamente. Ese es un poco el concepto. Pero básicamente lo que decíamos antes un poco, la grandeza del western está precisamente ahí, ¿no? Creo que es en la individualidad, el individuo por encima de la sociedad. De hecho, la decadencia empieza cuando políticamente, que esa es otra cosa. ¿Por qué decae el western? El western deja de tener relevancia básicamente por dos cosas. Una, por una labor social, y otra por una labor por su propio hastío, el propio hastío que produce, ¿no? Llega un momento que se hacían tantas películas del oeste, sobre todo en televisión, es que pensemos en las series, que aquí llegaron muy poquitas, pero La Ley del Revólver, yo me acuerdo sobre todo de dos, El Virginiano y Bonanza. Claro. Son de las que yo me acuerdo. Exacto, El Virginiano, Bonanza, La Ley del Revólver, Jim West, había miles, El Gran Chaparral, ¿no? Sí, pero yo solo no sé, pero había primeras que me vienen a la mente. Virginiano y Bonanza, a mí mismo son las que me Bonanza, no sé por qué. Bonanza, me acuerdo de la musiquita, me acuerdo de la música, el mapa aquel que se empezaba a arder aquí. La Ponderosa. Sí, la Ponderosa. Casi. Yo de pequeño, de hecho, tenía el rancho de la Ponderosa con caballitos y con... De Comanche, seguramente. De Comanche, sería, no sé. Pero sí, yo me acuerdo de la Ponderosa mía. Y después también se produce una degradación, y sobre todo a partir de los años 60, cuando la izquierda política, la gente empieza a hablar de
de las sociedades injustas, de todas estas cosas, que si el comunismo, que si hay que hacer, que todos somos iguales, que hay que repartir, que la individual, sobre todo básicamente que la individualidad, el individuo no tiene sitio, no tiene lugar en una sociedad. Tú tienes que someterte al bien común, ¿no? Por así decirlo. Hay una cita de Camus que dice, que ilustra precisamente la entrada de una manera deliberada, y disculpa, Sí. en La náusea de Sartre, una cita de Camus que dice, era un individuo sin importancia colectiva. Era una persona, algo así, sin importancia colectiva, tan solo un individuo. Y lo hice contra... Tan solo un individuo. Pues que terrible. En realidad es porque terrible. En su confrontación con Sartre evolucionó, si se puede llamar así, del individualismo del origen del existencialismo hacia una especie de disolución de ese individualismo en lo que él llamaba el horizonte irrebasable de nuestro tiempo, que era el marxismo. Entonces el segundo Sartre. Y en ese momento de transición es cuando hay los conflictos con Camus, y Camus queda como estigmatizado, en efecto, y en una queda como de mandarín. Claro, por cierto, no es lo que nos ocupa hoy, nos puede ocupar otro día, en una operación de cinismo intelectual fuera de lo común, lo de Sartre. Tengo que decir con carácter del horizonte irrebasable. Tengo que decir con carácter público, aunque es privado, que en mi biblioteca personal muy probablemente la cantidad de libros, incluido el Peñazo del Serenanada, ¿no? Pero es muy interesante. Sí. Peñazo, pero es muy interesante. Sí, bueno, pues Peñazo quiero decir, ¿no? Por supuesto, claro, pero digo que en mi biblioteca personal, aquí lo que interesa no es mi persona, claro, pero lo digo en el sentido de que, como lo comento de una manera directa, mi biblioteca personal, en términos cuantitativos, probablemente Sartre sea, y su pareja, Simone de Beauvoir, porque claro, es que, en fin, dieron lo suyo, ¿no? Hombre, yo posiblemente de los que más tengo, pero posiblemente de los que más tengo, es decir, seguramente sí, o sea que lo digo con un cierto conocimiento de causa, ¿no? Es más interesante el primer Sartre que el segundo. Por supuesto. Vamos a ver, el Sartre sobre que todo se va, ahora. En su momento a lo mejor pareció que no, que era una, pero bueno, actualmente yo no. Hombre, creo que el Sartre que se va a la URSS y vuelve, sí, con un cinismo de conclusión réprobo, es que es terrible. Pero bueno, vamos al western otra vez, que fue una digresión, en fin, ya no, de mi culpa. Pero el primer Sartre realmente estaría muy de acuerdo con los presupuestos individualistas de que la acción construye al individuo, pero que eres lo que quieres ser porque eres lo que haces y no lo que te programan o de dónde vienes o tal. Eso encaja perfectamente con esta moral del héroe solitario y, hombre, yo no diría que marginal, pero sí no sometido, digamos, al grupo y a la opinión. El héroe que se hace a sí mismo y que se sostiene a sí mismo un poquito en el límite de, digamos, del servicio a la comunidad cuando se pelea con los malos, cuando se habla la chica o lo que sea, y ¿cómo diríamos? La independencia absoluta suya moral, la autodeterminación suya. Sí, eso podría perfectamente encajar con el ser y la nada, ¿eh? Sí. O con el que es el humanismo, vamos, la carta sobre el claro. Respecto a eso, lo que decimos de cuando el hombre, el individuo, tiene que integrarse en la sociedad, un poco quien lo representa en las películas del oeste es el personaje del sheriff. El sheriff. Entonces tengo aquí una frase que no me puedo resistir a citar, del que hablamos. No te resistas. No me resisto, de Howard Hawks, ¿no? Que dice: un sheriff no era más que un pistolero. Cuando moría, el pistolero siguiente, en vez de seguir siendo pistolero, se convertía en sheriff. Claro. He aquí como sucedía en este país. Y efectivamente, pero bueno, primero era un héroe porque mataba a los malos y tal. Entonces, pues, si no acababan de matarlos a todos, lo convertían en sheriff. Una vez que había eliminado a todo el mundo, pues la película El hombre de las pistolas de oro, con Henry Fonda y Anthony Quinn, efectivamente, pues límpiame la ciudad, pero tal, una vez que limpia, es que tú ya no tienes lugar, no tienes sitio en esta ciudad. No puede ser un funcionario. Claro. Entonces, si es sheriff, tiene que ser un sheriff en los momentos de crisis y luego irse. Claro. O bien hacerse sheriff por redención de un pasado terrible o lo que sea, o por venganza, pero es una situación provisional. No te imaginas un héroe que se jubile de sheriff. Claro, pero después hay otra cuestión que es importantísima, que por la cual muere también
el sentido de epopeya que tenía el western y que es la historia, la propia historia, y es que pensemos que los Estados Unidos empiezan por el este, de eso viene aquella famosa frase del periodista Horace Greeley que dice: al oeste joven y crece con tu país. Sí. La gente se va al oeste, va conquistando el país, entonces tiene la frontera, lo que es la frontera, que es el misterio y tal, pero esa frontera cada vez se va alejando hasta que llegan al mar, se termina. En el momento que termina la frontera, termina la epopeya, terminan los espacios abiertos. ¿Qué haces? Porque lo épico necesita, tienes que domesticarte. Claro, necesita un más allá desconocido. Exacto. Y por tanto una frontera. El paisaje, que es parte de la grandeza de las películas del oeste. Por eso visualmente tiene que ser cine. Las grandes panorámicas, porque el paisaje caballo no se puede contar, o sea, no tiene la eficacia. Contar el Cañón del Colorado, por mucho que lo cuentes, no es como verlo. Exactamente, ahí está el sentido visual. Por eso es, por encima de todo, o los desiertos, el western es el... Yo lo he dicho siempre, el western, para mí, particularmente, el western es mi territorio, para la vida y para todo. Lo que representa. Eso es una frase muy bonita, ¿verdad? Es decir, pues sí. Mi territorio. Ya lo ves que viene con el sombrero, claro. Le falta el Colt o el Winchester. Bueno, lo dejamos en casa. Disculpad. Pero lo tienes. Sí. Pues nada, que el próximo lo traes. Hacemos un segundo programa. Un Winchester creo que tiene también, ¿no? Sí. Bueno, y os podría contar una cosa sobre lo que hago yo con el Winchester. Bueno, se puede decir públicamente. Se puede decir públicamente. Pues si es legal, pues dígase. No estamos en horario infantil, así. No, y aunque estuviésemos tampoco pasa nada. Últimamente no lo hago tanto, pero de vez en cuando sí se me ocurre. Cuando reviso los westerns, sobre todo los que más me gustan y tal, sentado en mi sofá tranquilamente, pues me gusta coger el Winchester de mentira que tengo en casa, pero vamos, con sombrero. Entonces, sentado en el sofá con mi Winchester, mi sombrero puesto, pues viendo, cuando llega la escena de los tiroteos y tal, me gusta coger el Winchester y ayudar al chico a disparar. Al bueno, supongo. Dispararle, ayudar al bueno, claro. Entonces, cuando John Wayne está disparando a los malos y tal, pues a mí me gusta también, me hace sentir, me mete un poco más en la historia. Me parece perfectamente pertinente y hasta, en fin... Bueno, habrá quien dirá que es muy infantiloide y tal, pero bueno... No, es propio de la épica una diferencia bastante tajante entre el bueno y el malo, o tajante del todo. A medida que la épica se va perdiendo, el sentido épico pues se degrada, pues los héroes empiezan a ser ya héroes complicados, atormentados, con aristas. Para mí el ejemplo típico es en las películas que dirige... ¿cómo se llama esto? Sam Peckinpah. Sí, Peckinpah y Clint Eastwood, estaba pensando en Clint Eastwood. Sí, bueno, ¿no? Eso si os parece después. Ahora disculpad, enseguida continuamos. Vamos a dar paso al espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy, continuando, ya sabes, el tema del amor. Claro, con el comentario iniciado la semana pasada sobre las lides amorosas en los libros de caballerías, que también tiene su aquel, nos ocuparemos en descubrir las otras dos clases de amor que una dama podía tener, a saber, el amor provechoso y el amor vicioso, que al amor virtuoso ya nos referimos el sábado último. Recordemos que quien escribe es Estefanía, criada de la princesa Carmesina en el relato de Tirán lo Blanc. Dice así Estefanía del amor provechoso: este es cuando algún gentilhombre o caballero de antiguo linaje y muy virtuoso ama a una doncella y con regalos la inclina a su voluntad, y no la ama sino en propio provecho. Este amor, continúa Estefanía, a mí no me gusta, pues tan pronto como el provecho cesa, el amor decae. A ver, aclaración pertinente. Este amor, ya se ve, implica compra de favores y no aparece, la verdad, casi nunca en los libros de caballerías. En cambio, el tercer tipo de amor, el vicioso, ese sí es predominante en estas novelas. Veamos cómo lo define Estefanía. El amor vicioso es cuando la doncella ama al gentilhombre o caballero
para su deleite. ¿Su de él o su El de de ella? ella. El de ella. Lo aclararé muy pronto, pero ya lo, en fin, ya lo advierto ahora. Ese su es importante, claro, como ya cité. Es que los sues, vamos a ver, disculpen, había el su de usted, que se decía a principios de siglo, y que era pertinentísimo. Ahora ya no se dice su de usted, y entonces el su, pues muestra situaciones de lo más equívocas, ¿no? Bien, volvamos con el su. Decíamos, el amor vicioso, dice Estefanía, es cuando la doncella ama al gentilhombre o caballero para su deleite, el cual es pródigo en gracias y palabras que os dan vida por un año. Pero si pasan más adelante, pueden acabar en una cama bien encortinada, con sábanas perfumadas, donde podáis estar toda una noche de invierno. Un amor como este, concluye Estefanía, me parece a mí mucho mejor que los otros. El vicioso. El vicioso, por supuesto. Por ejemplo, Calisto y Melibea sería un ejemplo de amor vicioso. Pues sí, sí, yo vamos a pesar de todas las protestas platónicas de amor y todas estas cosas, sería amor vicioso, ¿no? Sin duda, pero además sin duda, vamos, en mi consideración inequívocamente. Iba a decir, en todo caso, vamos con aclaraciones tan imprescindibles como interesantes. En este amor vicioso hay varios puntos que llaman la atención, empezando por el nombre, con esa connotación tan descriptiva, rozando lo peyorativo a los oídos de quien pueda escuchar. Y por otra parte, repito, muy importante, lo que ya quedó desvelado hace un momento. El sujeto de la acción no es aquí el caballero, sino la mujer. Y es que el fin supremo de este acto no es otro que el deleite o placer de la doncella. De ahí que la conclusión tan claramente positiva que expresa Estefanía respecto al amor vicioso es del todo explicable. O el de Calisto y Melibea, que acabas de citar. Y bien, dije en el programa anterior que el amor en los libros de caballerías tiene una marcada idea erótica, y así es que resulta muy fácil encontrar en ellos descripciones físicas y ambientales notoriamente sensuales, en las que se informa de relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales, incluyendo no pocas veces noticia de situaciones cuasi pornográficas, que así muy bien podrían considerarse desde nuestra perspectiva calificadora de hoy. Y en fin, sean de citar por último algunos apuntes frecuentes en el corpus narrativo de estas novelas, a saber, las descripciones físicas que se hacen de las mujeres se fijan los autores de manera muy particular, sobre todo en los pechos. La mayoría de los protagonistas de estos relatos son fruto de relaciones prematrimoniales. Y por último, el tema del adulterio es uno de los más preferidos, de los más recurrentes. Ya es de ver, pues, que el amor, la descripción del amor y su interés para el lector de entonces no era precisamente inocente en los libros de caballerías. Y bien, se ha de recordar, que lo dijimos la semana pasada, a partir de hoy vamos a incluir en esta sección de No tienes por qué saberlo, noticia y comentarios de curiosidad sobre la historia de España. Y aunque estas alusiones a la historia de España no tienen ni van a tener una obligación cronológica, concreta y sucesiva, sí, sino que me referiré a circunstancias de cualesquiera época, me parece de empezar hoy por algo capital, fundamentalísimo, que entre otras cosas acredita nuestra antigüedad como nación moderna, nuestra conformación como Estado, allá por el siglo XV, nada menos. A ver, unos breves apuntes tal vez
para proseguirlos, ya veremos, la próxima semana. El matrimonio de Isabel I, reina de Castilla, desde la muerte de su hermano Enrique IV en 1474 y de Fernando II, rey de Aragón, desde el fallecimiento de su padre Juan II en 1479, van a conformar lo que se conoce en referencia histórica como los Reyes Católicos, esencial punto de partida en la unidad y mayor apogeo de España. Por más que en su origen los cronistas de la época nos dejaron una visión seguramente idílica en exceso y por lo tanto realzada, ensalzada, hiperbólica, es lo cierto que aquel reinado a dos, porque tanto monta tanto Isabel como Fernando, fue un fecundo periodo para España de casi 30 años que emerge y se consolida como nación una y después grande en su vocación imperial. Todo esto, naturalmente, sin perjuicio al margen de las consideraciones críticas que puedan merecer determinadas circunstancias, unas u otras, las que sean. Y es, por cierto, además, magnífico ejemplo, hace más de 5 siglos, de un marcado tono femenino en las decisiones más provechosas y cruciales, igual en el fondo que en las formas. Por demás, las investigaciones historiográficas más recientes han progresado hacia una perspectiva más objetiva y equilibrada de aquel reinado, alejadas por igual en sus conclusiones tanto de la apología cuanto de la denigración sistemática. Es evidente que uno y otro, el rey y la reina, tenían virtudes personales muy sobresalientes, muy reconocibles, y en su reinado son muy evidentes los aspectos fundamentalmente innovadores. Con todo, lo más subrayable es la aportación de radicales soluciones a los problemas que venían arrastrando los diferentes reinos hispánicos, al margen, eso sí, de las consecuencias que pudieron derivarse y el juicio histórico que puedan merecer. No voy a detenerme en aspectos sino generales, pero es muy conocido que el acceso al trono de Castilla por parte de Isabel se encontró con múltiples dificultades, vindicada Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV, por una fracción de la alta nobleza, la que representaba el marqués de Villena. La inquietud de Portugal ante el matrimonio de Isabel y Fernando se tradujo primero en el enlace de la Beltraneja con Alfonso V de Portugal, y la tensa situación desembocó en una guerra de sucesión iniciada con la invasión de Castilla por las tropas de Alfonso de Portugal y enseguida contestada por los castellanos al mando de Fernando el Católico, que con una rotunda victoria de armas en 1476 consolidó, claro, la posición de Isabel y sentenció el curso de la guerra. La llamada paz de Acasobasa, firmada en 1479, liquidó todos los asuntos pendientes entre Castilla y Portugal. El matrimonio de Fernando e Isabel trajo como consecuencia, ya se sabe, la unión de las coronas de Castilla y de Aragón. En adelante el nombre de Fernando, por ser varón, precedería al de Isabel, pero a cambio los títulos reales de Castilla y León irían por delante del de Aragón. Cada uno de los monarcas tenía los mismos poderes que su cónyuge, exactos poderes iguales en ambos reinos, y la unión tenía un carácter dinástico, habiéndose establecido en la propia persona de los reyes. Por último, hablar de unidad nacional puede resultar equívoco, pues en modo alguno se creó un Estado centralista en aquel momento para el conjunto de los territorios. Dentro del reino castellano-leonés
como en la Corona de Aragón, se mantuvieron sus instituciones propias, sus respectivas cortes e incluso sus aduanas y su sistema monetario. Y así, por ejemplo, es muy significativo que cuando en 1504 muere la reina Isabel, le sucede en el trono de Castilla no su marido Fernando, sino su hija Juana. En fin, no se diga que no le hemos dado un pequeño repaso a la historia de España en su sentido más esencial de nación, la más hecha y unitaria, realidad de Estado moderno. Y en fin, hasta aquí, naturalmente, por hoy, nuestro espacio de no tienes por qué saberlo. Por cierto, es más probable que se sepa esto último que lo primero, ¿eh? O sea, que no tengas por qué saber que la unidad de España aparece con los Reyes Católicos, me parece un poco grave, un poco pesimista respecto a lo que queda de este país. No, bueno, vamos a ver, eso es una concesión al título, naturalmente, quiero decir, no es, el no tienes por qué saberlo. Además, la propia intención del título está aclarado muy desde el principio, sí. Es decir, yo creo que es una forma muy razonable, muy equilibrada e incluso muy tolerante de expresar que se puede saber o no. Obviamente, claro, de los Reyes Católicos hay noticia. Debería, ¿no? Sí, hay noticia. Yo creo que cada vez menos, ¿eh? Sí, entre la gente joven cada vez menos. Iba a decir, no bueno, agradezco el comentario, tan... porque yo iba a decir que sí, hay noticia. Lo que ya no estoy demasiado seguro es que haya noticia razonablemente cabal. Es decir, digo cabal... realista. Claro. Fidedigna. Claro, al margen del aspecto crítico que el reinado merezca, desde una, bueno, más o menos lo que ahora mismo quise esbozar, ¿no? en comentario. Ahora, en fin, ese tono de butade que le diste a la frase, por supuesto, claro, de los Reyes Católicos, claro que... Es que esta subsección se debería llamar, dentro de no tienes por qué saber, esto sí. Esto sí. Bueno, muy oportuno, no dejaré de considerar eso, que desde luego tiene un fondo de humor interesantísimo. Sí. ¿Es así o no? Muy, sí, no cabe un poco muy propio. Por debajo de las risas, ¿no? Muy propio, muy propio. Bueno. Habíamos quedado en cuándo empieza la degeneración de... Sí, yo quería, si me permitís, ya, en fin, ya os vais, porque el otro día hablando con Marcial, precisamente, me hizo un comentario de algo que yo desconocía, no conocía la anécdota en concreto, y me parece interesantísima. Acaso él ya la vaya a citar, pero en fin, por si acaso, para que quede constancia, simbólicamente es muy curioso que se podría decir que la degeneración del oeste, perdón, quiero decir del género del western, se produce de un modo simbólico cuando un director perdón, la risa televisiva, cuando un director, en fin, que creo que era un director, tú nos informarás, le dice a John Wayne, le sugiere de matar a alguien por la espalda, y John Wayne, en la película, ¿no? Y John Wayne, sí, en efecto, muy bien. Y John Wayne le dice, muestra su sorpresa y le dice que de ninguna manera. Le contesta el director que, bueno, pues mira, Clint Eastwood lo haría sin rechistar. En efecto. Por eso lo de Clint Eastwood era como el personaje en el que yo cifraba un poco en efecto. Así que el nuevo, adelante. Digamos, antihéroe. Claro, es que ahí se produce el personaje impoluto que citábamos antes, el héroe intachable, sí, puro, que ejercía la justicia, vamos, que no había... Desinteresadamente y sin lugar a ninguna duda. Sin lugar a ninguna duda. El malo era malo, pero de solemnidad, Sí. Y entonces tenía que morir, si no era en manos del héroe, era la propia naturaleza
el más allá que hacía que se precipitase por un precipicio. El accidente propicio. Exacto, una piedra que le cayese o de tal. Pero en el momento en que eso se empieza a decir que, bueno, a ver, que no son tan héroes, que eso de que el héroe siempre gana y que tal. Es que los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, y al final... Exacto. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Tú crees que ahí hay una influencia del cine negro en el cine del oeste? Porque el cine negro ya desde el principio no hay esa diferencia entre buenos y malos tajantes. Todos los personajes, los héroes del cine negro son ya desde el principio torturados, complicados, cínicos. ¿Puede deberse a...? Cierta influencia sí puede tener, porque a fin de cuentas... pero hay una diferencia básica, veamos. Lo que decíamos antes, el western son espacios abiertos, es la libertad del individuo. El cine negro es ciudad. Sí, pero yo me refería al carácter, diríamos, moral de los personajes del cine negro, toda esa ambigüedad, toda esa confusión, toda esa... Es que es la condición humana también, ¿eh? Ya, ¿no? Pero no estaba reflejada en el primer cine del oeste, y después va introduciéndose, y al final ahora... En realidad, pues yo qué sé, Sin Perdón, por ejemplo, de Clint Eastwood, podía ser perfectamente Philip Marlowe, un tipo que contratan para una venganza, que tiene su pasado, que no sé qué. Sí. Por cierto, respecto a esto, me gustaría decir algo y citar a un director, uno de los grandes directores de la historia del cine, que además no es americano, que es alemán, que es Fritz Lang, el director de Metrópolis, entre otras grandes películas, y que creemos que está por encima de cualquier duda de que sea un americano que defienda lo suyo. Él decía, me gustan los westerns, tienen una ética muy simple y muy necesaria. Es una ética que ya no interesa porque los críticos se han vuelto demasiado sofisticados. Es decir, es cuando queremos, simplificando un poco, ver más allá. Ya no nos conformamos con que el héroe sea bueno, el malo sea muy malo y que gane. Ya nos queremos complicar un poquito más la vida, ¿no? Es la consecuencia un poco de las sociedades opulentas, ¿no? Cuando tú vives en la opulencia y vives de maravilla, pues te empiezas a preocupar por cosas, problemas metafísicos, cuando estás en una sociedad primitiva, tu situación es básica y no tienes ni para comer, te preocupas de llenar el plato todos los días, de llevar una vida tranquila, y eso es un poco también en esencia, creo que lo que la propia evolución social y lo que decíamos antes, las interpretaciones políticas interesadas, lo que hace un poco que el western decaiga, ¿no? Y es... Yo estoy del todo de acuerdo con el retrato que acabas de explicar y voy a ejercer un poco de ese 10% de discrepancia que suelo tener que no más con Emilio, ¿no? 8 o 10%. Creí que era con el invitado. No, el invitado se la no. El invitado nunca se sabe cuál es la cuota de discrepancia. Ni por dónde va a salir tampoco. Sí, no, en efecto. No, la cuota de discrepancia, bueno, siempre cordial, naturalmente. Y además entiendo lo que quiere decir, a lo que voy a... Entiendo y lo comparto, pero prefiero matizarlo, por eso de ahí lo del... Cuando hace un momento decía, hace ya un buen rato, cuando hablábamos de las referencias morales, ¿no? del presupuesto épico y tal, y decía yo eso del... lo interesado, ¿no? El discurso tal. Sí. Matizabas tú y decías, pero esa es la civilización. Claro, eso yo sé lo que quieres decir, sin duda, y sobre todo sé lo rectamente que lo dices. Pero, a ver, ¿a dónde nos lleva la civilización? Es decir, ¿qué es la civilización? Hombre, es decir, bueno, como diría Rousseau, a la corrupción. Claro. Es decir, y eso es el presupuesto de los padres fundadores que escapan de la Europa corrupta y de los que quieren inventar esa tierra, nueva tierra y nuevo cielo que pide la Biblia. Una nueva oportunidad. Claro. Una nueva oportunidad. Empezar de cero. Claro. Claro. Eso en todo país caso... de la libertad que nunca se hizo, como decía Anne Ryan, un país, la única nación con un fundamento moral en toda la historia. Perfecto, con lo cual, ya decía yo, ¿no ves? Ya quedó diluido el margen de discrepancia. Vamos a ver, es que, claro, eso coincide del todo con el comentario, bueno, o por lo menos en lo fundamental, con el comentario de introducción
que yo hacía a partir de tus palabras primeras, cuando decía del carácter político de la libertad, que tú decías, cuando decía yo el germen de democracia, realmente, claro, es que el resto es la democracia corrupta de Europa. No lo vamos a despachar así en un momento, pero las cosas complejas siempre claro, caminan a claro, la dilución de las fronteras tajantes, del maniqueísmo, si quieres, pero también lo puedes decir de la pureza originaria, claro, ¿no? Claro, pero incluso podemos hilar, fíjate, con lo que antes citaste de los reyes católicos, de la Edad Media a nivel general, lo que ocurre en el nacimiento, en la formación de los Estados Unidos en pleno siglo XIX es lo que ocurrió básicamente en Europa 400 años antes, cuando se empiezan a formar los estados, pero con el bagaje de la gente que va para allí, que lleva 400 años de historia. Bueno, pero yo creo que con unas connotaciones, ¿no?, totalmente distintas, porque claro, la historia es totalmente distinta. Evidentemente, sí, España, claro, país europeo, tiene una historia hacia atrás, pero ellos no tienen historia, no existía. ¿Qué existía allí? Porque podrán decir, sí, los nativos primitivos, efectivamente, había unos nativos y tal, pero es que, ¿qué hay de historia allí? ¿Qué tienen, aparte de sus...? No, claro. Que, por cierto, no hemos hablado para nada de los indios. Sí, esa es otra parte de la, sí, esa es otra parte de la historia. Resulta un poco incómodo, ¿no? Porque, en fin, en esa visión originaria y simple o natural o pura, los indios son malos. No necesariamente, no. En la formación de los Estados Unidos, el indio representa al buen salvaje. Bueno, y en un principio, en la acción de gracias y en el tema de la Pocahontas, pero no en esa especie como de exterminio casi sistemático. Bien, pero eso a medida que va creciendo el país. Exacto, exactamente. Pero en un principio existe una gran extensión donde, de hecho, los primeros que llegaban allí eran los cazadores. Los primeros que llegaban a las tierras vírgenes eran los cazadores. Después llegaban los vendedores de pieles, los que comerciaban con eso. Después llegaban los colonos. Y esa evolución toda que se da, después llega el ejército, es lo que hace que a los indios los vayan apartando. Pero los van apartando por intereses económicos. Ojo, por quitarles lo que tienen. No porque molestasen, porque en un principio se daba cierta convivencia. Claro, si lo que planteas es la imagen que se da de los indios en el western, que siempre son los malos, claro, me refiero a eso. Sí, evidentemente sí. Sobre todo los primeros westerns. Los primeros westerns, no, pues hay una reivindicación de ellos, por supuesto. Luego en la última fase, pues yo que sé, Bailando con Lobos, hay otras. Sí, cuando o el último con Apache, Moicano, Flecha Rota, ya nos vamos a los años 50, por supuesto. Pero los primeros básicamente eran un elemento más de la naturaleza salvaje, como podía ser un coyote, un lobo, al que había que hacer frente de una manera natural. No había el problema ideológico de les estamos robando o los estamos exterminando. No. Eso entra precisamente con la decadencia del género y con la condencia histórica. Es que yo creo que los indios, a ver qué os parece, yo creo que los indios se oponen, no de facto, quiero decir, no de iure, pero sí de facto. Yo creo que los indios se oponen precisamente a toda esa epopeya. Como es lógico. Claro, se oponen. Lo que ha cambiado es la manera de verlo del género, entonces, de considerarlos pues un elemento como natural, a verlos como personas, con un conflicto interior y un conflicto moral igual que los otros. Sí, pero cinematográficamente, efectivamente, la historia de los indios tiene dos partes. La primera, que es los westerns que están ambientados a principios del siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, son unos personajes que pululan por ahí, con los que comercian y tal, que puede haber alguno malo tal, pero que tampoco tenían demasiada importancia. Se convierten, después acaban convirtiéndolos en el enemigo común. Entonces, los vaqueros, es decir, los blancos que llegaban allí, estaban conquistando sus tierras, tenían un horizonte común y necesitaban, hablamos siempre del cine. Sí, desde el interior del género. Exactamente. Necesitaban un enemigo común. O sea, el enemigo eran los indios, los salvajes, los que atacaban. De ahí el séptimo de caballería, el mítico séptimo de caballería, que venía, eran los buenos y los indios eran los malos. Salvaban, claro. O el fuerte asediado eran los buenos y los indios, ¿qué tal? Exactamente. Pero la grandiosidad que tenía aquello, la diligencia.
cuando están a punto de morir todos allí, está ya la última bala que tiene el jugador que está apuntando a la cabeza de la mujer del, para del evitarle oficial y tal, caer en manos exactamente, de los indios. Y en ese momento cuando escuchas el toque de corneta, a ver, yo no sé, habrá gente a la que no le emocione eso, pero yo recuerdo desde niño que es una cosa, y no es que tenga connotaciones políticas, no es que en ese momento digas, es que los indios son los diablos, no, representan en ese momento el enemigo, ¿no? Punto, nada más, es decir, es la lectura que le quieras dar, pero la emoción que sientes, yo, no me importa confesarlo, he visto la película muchísimas veces, y sigo emocionándome viendo eso, eso, pero es que no hay que darle connotaciones políticas. Lo que ocurre es que se le da. Se le dan, efectivamente, efectivamente, la nosotros, emoción que tú sientes ante un acto... Bueno, porque la conciencia de lo que pasó no era la misma en los años que se filma la película que ahora. O sea, claro. 50, 60 años después vemos las cosas de otra manera, los procesos de descolonización nos han hecho ver, pues en fin, episodios históricos de otra forma. Sí, pero en ese momento hay que pensar que tú no estás narrando, en el caso de la diligencia, no estás contando un hecho histórico, estás contando una historia inventada de unos personajes que van a una diligencia a los que intentan matar los indios, es decir, ahí no se habla de que le hayan robado sus tierras, no, simplemente que están atravesando una llanura y de repente les atacan y los quieren matar, no hay más. Otra cosa sería, como masacras, entras el general Custer, entras ahí en el poblado, matas a todos los indios y tal, entonces en venganza. No, es una historia que lo mismo que son los indios los que atacan la diligencia, podrían ser los vaqueros malos, los cuatreros que van a robar perfectamente. Entonces se le da una interpretación y tiene unas connotancias políticas y culturales, en fin, lo que queramos darle, porque es un indio. Si fuese un blanco no diríamos nada. Los atacan, Eso creo que es un poco la diferencia. Después, cuando empieza todo este concepto de que el respeto a las etnias, las minorías, es cuando también se deriva y las historias pasan a ser entre vaqueros todos. Prácticamente ya no salen indios. Sí. Entonces son los propios vaqueros los que tienen que dilucidar quién es. Y por último salen los indios que son buenos. Exacto. Y muchas veces mejor que los blancos. Exactamente. Estoy pensando en Bailando con los lobos, por ejemplo. ¿No? Sí, por supuesto. Esa es la otra evolución. O la película de Walter Hill que tú citabas, de Jerónimo, la leyenda, que además es una historia realista y cuenta verdaderamente cómo fue la historia de Jerónimo, de este hombre. Y efectivamente sí, pero es otra visión. Sí. Claro. Pero aquí no estamos juzgando, perdona, y con esto termino, no estamos juzgando históricamente el género, estamos juzgando el género desde un punto de vista cultural, cinematográfico, que después podremos darle los matices y uno podrá elegir pues lo que le gusta, lo que no le gusta, pero bueno, básicamente es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, después cada uno lo interpreta a su manera. Evidentemente, la interpretación histórica que hacemos ahora de cualquier película no es lo mismo que la que se haría la que se hacía en el momento como tampoco puede ser del Quijote, no es la misma visión que podamos tener nosotros ahora de la que se tenía cuando se hizo. Pero vamos, eso ocurre con todas las cosas del mundo. Pero como la vida es cíclica y el mundo da vueltas, pues lo que hoy está mal probablemente dentro de 50 años o 100 años vuelva a estar bien. De todos modos, vamos a ver, yo que sé bien que Emilio tiene bastante más simpatía por Rousseau que yo, es decir, hombre, eso no es muy difícil. Exactamente, pero ahí tenemos una cierta discrepancia de interpretación, pero yo creo que en el fondo no tanta. Es decir, esta gente, y ya no digo hace décadas y décadas, que ya era una cosa, es decir, que el buen salvaje que tú acabas de decir, es que la teoría del buen salvaje, la rusoniana, sí, decir, el buen salvaje, es una exageración, eso no se lo puede creer nadie intelectualmente sensato. Es decir, y sin embargo, no solo se lo creen, sino que se hacen tesis, se ponen en marcha con formaciones de carácter político. Pero esa tesis casi la sustentaban los jesuitas de las misiones del Paraguay,
O sea, hubo una sección de la Iglesia que vio en los indios de Hispanoamérica realmente seres más puros que los corruptos europeos que iban a conquistarlos y pusieron de su lado. Sí, la película claro. La Misión. Y la película La Misión es un poco una tardía representación de una ideología que fue real. Sí, sí, O sea, no es solo Rousseau. Pero bueno, yo le decía, sobre todo, para aprovechar la circunstancia... Y no te cuento el Padre de las Casas, que seguro que tampoco es de tu, en fin, de tu santoral. No, sí, vamos a ver. Yo procuro tener un santoral razonablemente, en fin, flexible y demás, ¿no? Hombre, Las Casas yo creo que es un personaje a tener en cuenta incuestionablemente y a mirar con lupa suficiente. Pero Las también, dos cosas, ¿no? porque lo vemos desde la manipulación que se hizo de este señor para elaborar la famosa leyenda negra, en vez de verlo quizá en su momento como un defensor de una causa justa, aunque un defensor exagerado probablemente. Claro, pero Tenemos que separar un poco, bastante exagerado. Sí, pero bueno, hay que separar un poco es una cosa terrible. El efecto de su denuncia en manos, digamos, de los que lo utilizaron como un material antiespañol. Claro, y el efecto de su denuncia y el sentido de su denuncia como un alegato a favor de los derechos de los indios ante la monarquía. Yo creo que esas cosas se pueden separar. Sí, por supuesto, claro. Sin dejar de ver críticamente. Un poco el espíritu de lo que digo es eso, realmente, ¿no? Era muy exagerado el señor, pero bueno. Claro. Bueno, pues... Hoy no toca de todas maneras la conquista. No, hoy no. Vamos a conquistar hoy lo que tenemos Sudamérica, sino es que finalizar... Toca la otra. La conquista del oeste. De la América superior. Bueno, ¿y tiene futuro o no tiene futuro? Ya que vamos a tener que acabar. Claro. ¿Tiene futuro el género? Yo creo que todo es cuestión de ideas. ¿Quién esperaba a Clint Eastwood, el Sin Perdón y las otras? Eso fue totalmente inesperado. ¿Quién esperaba el spaghetti western cuando ya el género estaba moribundo? Es que el problema del... Podría haber otro, ¿no? Sí, capítulo. puede darse. Lo que pasa es que el problema del western, aparte de que está demasiado, quizá hacen falta nuevas ideas de tal, es que es un género caro. Parece que no, pero es un género caro. Porque una película ambientada en una ciudad, siempre hay coches, los coches sobran, pero tú quieres hacer una película sobre este, hay que tener caballos, hay que alquilarlos, hay que tener especialistas que sepan. Una silla de montar vale muchísimo dinero, tienes que tener actores que sepan montar a caballo. Bueno, si quieres hacer además un pero pueblo del oeste, tienes que... Exacto, sobre todo ideas, yo creo... Sí, pero también es la construcción... El hecho de hacerlo, tienes que desplazarte. Hoy en día que una película cuesta muchísimo dinero hacerla, hay cientos por no decir miles de personas que trabajan en ella. Tú imaginas que te tienes que ir a un desierto a filmarla y tienes que llevarte 400 personas. Eso es una barbaridad lo que cuesta. Entonces, también es un poco el aspecto económico, pero básicamente lo importante es que es un género que se ha quemado. Y entonces ves un vaquero, ves una película y ya dices, ya la vi, lo típico, esa ya la vi, porque, claro, lo que decíamos antes, no se cambiaba de protagonista, se cambiaba de caballo. Bueno, sí, el spaghetti western, con títulos siempre unos mejores que otros, ¿no? La muerte tenía un precio, bueno, pero fue una casi resurrección de un género que se daba por acabado. Sí, fue en Europa. Sí, bueno, ahí sí que fue una idea nueva completamente. Sí, y hubo además un cierto carácter muy singular y bueno, y una música que eso desde luego sí todos recordamos. Sí, la música de Morricone, sí, básicamente. La música de Morricone, yo creo con la que derivación esa del espagueti de, en fin, el Trinidad, ¿no? Sí, claro. Que es una derivación de eso. Totalmente, claro. Y que es casi un subgénero en sí mismo, ¿no? El espagueti western de humor o algo así. Sí. ¿Quién se imaginaba todo eso? Pero bueno, también fue la puntilla lo que prácticamente acabó con el género, ¿no? Porque ahí los personajes todos van sin afeitar, todos tienen mal aspecto, todos son ruines, disparan por la espalda, el protagonista es más malo que el malo, en fin, hace más trampas que él, entonces no hay moral de ningún tipo. Es la modernidad. Exactamente, es la decadencia, la opulencia que lleva siempre a la decadencia, ¿no? Bueno, lo siento de verdad, tenemos que dejarlo ya. ¿Vas a leer poesía? Tenemos que dejarlo, sí, voy a leer poesía
pero, no lo sientas, hombre. pero yo estaría encantado de seguir, y bueno, y desde luego habrá más oportunidades, por supuesto, ¿eh? Bueno, habrá más oportunidades, en fin, yo espero que sí, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Sobre todo si tú te prestes, es decir, ¿no? En la medida en que sea posible. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ahora, sí, ahora es tiempo de poesía eres tú. Y hoy me voy a referir a un emotivo y hondísimo poema de Luis Rosales, otro muy notable poeta de la generación del 27. Tengo que decir que para mí Luis Rosales es uno de los poetas más auténticos, de mayor raíz y bella expresión, más hondos y emocionantes líricamente, siempre. Y este poema de ahora es un fragmento entresacado de su obra La casa escondida, una composición, en fin, más bien larga y bellísima. Lo entiendo del todo como buen ejemplo de lo que vengo diciendo. A ver qué os parece. Tu primer corazón quieto se enfría. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar. Mientras recuerdo, madre, mientras recuerdo, que hemos vivido el mismo corazón durante largos meses, que yo he vivido de ti misma durante 9 meses, que yo, que tú lo sabes, he vivido doliéndote, doliendo para ti durante largos meses, en que tú me escuchabas, porque entonces dolía, porque hablaba doliéndote durante largos meses, porque decía doliéndote mi nombre, y era un latido escrito y una sangre con prisa entre tu sangre. Durante varios meses, durante todo el tiempo que es necesario hablar, durante todo el tiempo que aún estamos hablando, que aún estamos doliendo en algún sitio, que Dios debe tener. Porque tú sabes bien, tú sí lo sabes, tú siempre lo supiste, que eres tú quien me cuida, que eres tú quien me sigue cuidando, que es tu paso quien suena en mis latidos, que yo he dolido mucho para lograr vivir, que yo he seguido consumiéndote, que yo he querido seguir haciendo desde entonces aquel viaje de la sangre que empuja y quiere circular entre dos corazones, dentro de un mismo cuerpo, que yo sigo doliendo todavía, allá en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu vientre, y encendiéndome en él y ardiendo de tu carne, de tu habilitación y de tu sangre. Ya lo dije, pocos, muy pocos poetas me conmueven tanto, y siempre y a cualquier hora como Luis Rosales. Honor y gloria y gratitud para Luis Rosales. Y hasta aquí, claro, por hoy, poesía eres tú. Y bien, queridos amigos, también con tal motivo damos fin a este crisol de cultura. Muchas gracias, Marcial, por tu presencia, por tu conversación, y hasta pronto, si tú lo permites, claro. En fin, en lo que sea posible. En la medida de lo posible, claro, tú lo has dicho. Claro. En todo caso, será un placer, ya lo sabes. Igualmente. Muchas gracias, Emilio,
nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Por cierto, para hablar con José Picado de un asunto de muy especial interés local y universal: la sempiterna candidatura de Ferrol como ciudad patrimonio de la humanidad. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda por vuestra compañía. Un placer, siempre un placer. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche. Con repetición los domingos, atención, a las 8 de la tarde. Y siempre, claro, a través de Internet. YouTube Crisol de Cultura o Televisión Ferrol Crisol de Cultura, con todos los programas a disposición. Ya ves que me acordé. Importante, si estáis viendo este programa ahora mismo en su emisión del sábado, seguidamente podréis disfrutar de un excelente programa precisamente de cine, con presentación inicial y coloquio posterior a la película. De lo más recomendable, de verdad. Quedaos pues con nosotros, con Televisión Ferrol, y disfrutad de una noche de cine. En fin, nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.